Bienvenido a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador de oposiciones, y vamos a hablar hoy de un concepto de aprendizaje que creo que es muy importante a la hora de abordar una oposición a largo plazo. Y es que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que no sabemos y pensamos que sabemos más de la competencia que realmente tenemos. Y estoy resumiendo el libro del arte de aprender, que para mí es un libro que tiene que ser referencia, sobre todo como docentes a la hora de estar en formación permanente. Y bueno, he extraído 4 ideas que creo que pueden venir muy bien para darse cuenta de la importancia de la formación y de no parar en este tiempo tan volátil e incierto de adquirir aprendizajes, pero sobre todo darse cuenta de cómo necesitamos aplicarlos para no olvidar. Y bueno, deciros que estamos a jueves, vaya información, Diego, ya lo sabemos, estamos a jueves, quizá estás escuchando este podcast si es sábado, es domingo o en 2070, hay un nuevo día y es miércoles, puede ser. Me callo ya, pero te tengo que invitar este jueves no, esta tarde, al webinar sobre 10 errores que cometen muchos opositores en la programación, y desde el error te voy a inspirar para que no los cometas y sobre todo para que lleves una programación diferente. Apúntate porque no va a estar en diferido mucho tiempo, entonces si no lo puedes ver en directo te pasaré también el enlace, pero solo va a estar abierto hasta el domingo. Entonces te apuntas, vienes a la clase, disfrutas y te vas con tus amigos o amigas. Bueno, vamos a empezar. En psicología, como os he comentado al principio, las 4 etapas de la competencia se definen los estados psicológicos por los que pasamos al progresar desde la incompetencia a la competencia en una habilidad. Imagínate que quieres ser buen comunicador, pues tendrás un apartado de incompetencia, que casi no te salga el discurso sin un papel delante, hasta la competencia, que con pocas palabras claves puedas montar un discurso. Entonces, bueno, cuando reconocemos nuestra incompetencia, adquirimos conscientemente una habilidad y luego la usamos conscientemente. También esta habilidad puede ser utilizada sin que se piense conscientemente. En ese caso se dice que la persona ha adquirido una competencia inconsciente. Y aquí entra en juego el preparador, el entrenador, el coach, que ahora está muy de moda, el profesional que te acompaña para ayudarte a identificar lo que no ves de ti mismo, te diagnostica competencias a desarrollar y las trabaja contigo. Por eso en muchas ocasiones es importante que tengamos esa referencia. Pero si no, para eso tenemos este podcast, para ser conscientes de aquello en lo que necesitamos formarnos y en qué grado estamos de formación. Pero por lo que he descubierto leyendo a mucha gente en Tribu de Mentores o viendo la vida de muchas personas que han llegado muy lejos, cuanto más se sabe, cuanto uno más se forma, menos se piensa que se sabe. Entonces, vamos a oír un poquito de esas personas que sientan cátedra, que piensan que lo saben todo, porque quizá es justo lo contrario. Entonces, bueno, empezaríamos por la incompetencia inconsciente, donde el opositor no entiende o sabe cómo hacer algo y no reconoce necesariamente este déficit. Puede negar la utilidad de la habilidad, por ejemplo, a mí técnicas de estudio, ¿para qué? A mí las técnicas de estudio no me sirven para nada. Pero claro, está en ese momento que debe reconocer su propia incompetencia y el valor de la nueva habilidad antes de pasar a la siguiente etapa. La cantidad de tiempo que alguien pasa en esta etapa depende de la fuerza del estímulo para aprender. Y esto es muy importante, porque si no estamos abiertos al aprendizaje, si estamos ya en nuestra zona de confort de pensar que todo lo hacemos al muy optimizado o que no necesitamos mejorar de nada, tenemos un problema, porque como siempre digo, estamos en la era de la información, necesitamos formarnos para saber filtrar todo aquello que está a nuestro alrededor y sobre todo abrirnos de cara a que aquellas formaciones o aquellos aprendizajes los podamos aplicar en nuestro beneficio. Por eso a mí nunca me escucharéis que soy un experto en algo, porque nunca lo llegas a ser un experto en algo. Siempre te has de formar un poquito más, has de seguir experimentando, has de seguir aplicando. Una cosa es lo que dice la ciencia o cómo te dicen que se ha interpretado ese estudio, pero hasta que no tienes cierto bagaje es muy difícil que te vuelvas como competente al 100%. De hecho, habrá muy pocos expertos en la vida.
Por la segunda etapa, una vez que ya eres consciente de esa propia incompetencia, el individuo sigue sin entender, el opositor sigue sin entender, no sabe cómo hacer algo, pero reconoce el déficit. Es decir, aquí en este punto, imaginaros que me quiero formar en técnicas de estudio, yo aquí ya voy a reconocer que necesito técnicas de estudio, que necesito estrategia de estudio porque paso las horas delante de mis temas y de mis supuestos prácticos, noto que no me cunde nada, no hago simulacros, no expongo con regularidad y tengo la sensación continuamente de tirar el tiempo y de no saber nada. El cometer errores puede ser parte integral del proceso de aprendizaje en esta etapa. Pero ¿qué ocurre? Que muchas personas se quedan aquí, es decir, saben que son incompetentes, saben y tienen esa conciencia de que no saben hacer algo, pero por vergüenza, porque ya no tenemos esa mente de niño de curiosidad y de proactividad, porque nos da pereza salir de la zona de confort en cuanto a estudio, en cuanto a desarrollo de habilidades. Sí que es una pena porque la mayoría de opositores y la mayoría de estudiantes se quedan aquí y son conscientes de su incompetencia, pero nunca van a atacarla con un plan de acción o con un mentor o con un preparador o con alguien que les ayude a formarse. La siguiente etapa sería la de competencia consciente. Aquí ya se entiende y ya se empieza a saber hacer algo. Sin embargo, demostrar la habilidad o el conocimiento requiere de concentración. Y esto se puede dividir en pasos. Y hay una gran participación consciente en la ejecución de la nueva habilidad. Es decir, aquí ya estaríamos en el proceso, siguiendo con el ejemplo de técnicas de estudio, que tenemos los pasos a seguir en una estrategia, pero las tenemos que continuamente darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pues, a ver, el primer paso era hacer un pequeño estudio superficial y saber las ideas que me esperan del propio tema. El segundo paso es hacer un pequeño subrayado de los conceptos que no me suenan. El tercer paso va a ser un subrayado más consciente de las ideas clave del tema y me voy a poner un límite de 10 ideas clave en cada epígrafe. Por ejemplo, soy consciente y ya empiezo a tener competencia en la técnica de estudio, pero tengo que ir pasito a paso. Lo mismo si me empiezo a hacer competente a la hora de comunicar, pero claro, aún no lo tengo inconscientemente adquirido, es decir, estoy en esa competencia consciente, quizá estoy repasando continuamente. Vale, ahora me toca la introducción. ¿Y qué pasa? En la introducción tengo que contar una historia, como que no te sale tan natural. Y en esta etapa, lo bonito es seguir practicando y quizá la gente que no tiene esa tolerancia al aburrimiento que muchas veces demanda esta parte, pues abandona. Entonces ya pasaríamos a donde han de llegar la mayoría de estudiantes y opositores, que es la competencia inconsciente. El individuo, el estudiante, ha tenido tanta práctica con una habilidad que se ha convertido en una segunda naturaleza y se puede realizar fácilmente. Lo podréis ver en comunicadores que con pocas ideas clave tienen esa habilidad de crear un muy buen discurso, crear una buena historia, o siguiendo el ejemplo de las técnicas de estudio, es aquel opositor que ya tiene muy claro, porque ya ha estudiado 6, 7, 8 temas así, cuál es la estrategia que va a seguir, cómo va a repasar, cuáles son sus fallos, cómo va a hacer el repaso activo a largo plazo, cómo va a hacer el resumen y en qué momento, como que ya lo tiene tremendamente adquirido y ya no se pregunta si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Ya tiene la estructura muy marcada y simplemente lo trata de aplicar. Entonces, bueno, en ese momento, y os lo recomiendo a todos como opositores y os va a servir para aprender por dos, el estudiante, el opositor, está en disposición de ayudar y de explicar cómo y cuándo se debe aprender y aplicar esta habilidad. De hecho, cuando dentro de clase nos encontramos con un estudiante en un determinado contenido o en una determinada competencia que es muy competente y que ya lo tiene tremendamente integrado, pues yo el año pasado en sexto de primaria tuve una niña que tenía altas capacidades y tenía una facilidad para memorizar, relacionar conceptos y para aprender que se le quedaba todo extremadamente rápido. Entonces, bueno, yo la vi preparada para ayudar a otros alumnos y de hecho ella se encargaba de hacer un mapa conceptual y una infografía de cada uno de los temas que dábamos para explicárselo al resto de la clase. Porque ella ya tiene muy adquirido y de una forma muy sistematizada todo lo que aprende y tiene esa facilidad. Así que bueno, de este podcast, como dice Píldoras de Educación, si os lleváis una idea, para mí, suficiente.
Tenemos 4 momentos de aprendizaje en cualquier habilidad y recordad, si nos basamos en el último podcast que tuve con la psicóloga Teresa Terol, que nos dijo que todo se podía mejorar. Entonces, vamos a entender que todo se puede mejorar, que vamos a pasar por 4 fases. Una primera fase que quizá ni nos demos cuenta que somos incompetentes en algo, pero siempre hemos de aplicar esa formación deliberada porque creo que prácticamente en el 100% de las veces podemos mejorar ya una habilidad que tenemos integrada. Entonces, tenemos esa fase de incompetencia inconsciente que nos hemos de abrir como ese niño que es curioso y quiere aprender. Una segunda parte, una segunda fase, perdón, de incompetencia consciente, es decir, yo ya soy consciente de mi debilidad, de mi eslabón más débil, de mi dificultad y empiezo a formarme, empiezo a pedir ayuda para llegar a la competencia. Una vez que ya tienes nuevas herramientas, tienes nuevos procesos, tienes nuevas técnicas de estudio, tú ya te vas dando cuenta desde un alto nivel consciente que tienes esa competencia desarrollada, pero aún así no la tienes integrada al 100%. Y aquí, en este momento, es cuando necesitas practicar, necesitas tener esa tolerancia y yo, por poneros un ejemplo, cuando hice muchos simulacros, cuando expuse 10, 15, 20 veces antes de mi examen, quizá yo ya tenía esa competencia consciente de que podía crear un discurso de verbalización de la programación bastante competente, pero aún no lo tenía integrado del todo. Entonces, a base de la repetición, a base de esa tolerancia al aburrimiento en muchas ocasiones, pues llegué a esa competencia inconsciente de mimetizarme con mi programación, de que sea, como dice el autor, una segunda naturaleza. Así que bueno, somos docentes proactivos, somos opositores que no quieren parar de aprender, que independientemente del resultado se van a llevar muchas habilidades a todos los niveles de esta oposición. Espero que te haya ayudado este podcast y si tienes cualquier duda te leo en los comentarios y te veo esta tarde en el webinar sobre la programación. Un abrazo.